Un saludo para todos. La palabra de Dios es tan hermosa que vamos a meditar en un momentico en una reflexión que el Señor ha puesto aquí en mi corazón y vamos a compartir lo que está en la palabra de Dios. Los invito a que abran su Biblia en el libro de San Marcos, en el capítulo 10, versículo 46. Que yo pensando y reflexionando de todas las historias que protagonizó Jesús, en todas aquellas historias Jesús siempre dio vida, dio salud. Y en el único momento que hay violencia es cuando le quitaron la vida a Jesús. En todas las historias que protagonizó el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en esta tierra fueron historias en las que trajo esperanza, en las que trajo solución, en las que trajo vida. Y ese es prácticamente el mensaje del Evangelio. Amor, esperanza, gozo, libertad, sanidad a los enfermos. Ese es el mensaje de Jesucristo. El Evangelio no trae violencia, el Evangelio real trae amor, trae bendición, trae paz. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Y me gustaría que todos nos fuéramos con un mensaje en esta noche que podamos compartir. Y es de que el Evangelio de Dios es paz, es amor, es reconciliación. O si no, dígame, ¿quién le dice a usted, vea, yo le perdono toda su deuda y queda a paz conmigo y empecemos un nuevo camino? Solamente Jesús hizo eso con nosotros. En el capítulo 10 de San Marcos, versículo 46, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Una historia en la que Jesús transformó la vida de una persona. Notamos que al principio de la narración, Bartimeo era un mendigo. Pero al final de la narración, después de que se encontró con Jesús, se convirtió en un seguidor de Jesús. En un seguidor de Cristo, o sea, en un cristiano. Eso significa cristiano, seguidor de Cristo. Notamos que después de que recupera la vista, su rumbo cambió y empezó a seguir a Jesús de Nazaret, el hijo de David, a quien él había llamado. Algo muy parecido nos pasó a nosotros. Porque nosotros antes de conocer a Jesús éramos unos mendigos. Además de mendigos, éramos ciegos. Porque aunque veíamos físicamente, hacíamos cosas que no nos llevarían a ninguna parte. Algunos vivían en la idolatría, otros vivían en la hechicería, otros vivían en el vicio, otros vivían en el alcohol. Bueno, cualquier cantidad de situaciones negativas que usted se imagine. Pero después de que nos encontramos con Jesús, nos convertimos en seguidores de Cristo. Pero este milagro que Jesús hace a Bartimeo nos deja una enseñanza. Y es que lo que Dios quiere es quitarnos la ceguera espiritual. Amén. Quitarle la ceguera a un hombre significa que el hombre empiece a ver el mundo diferente. Un ciego, ¿cómo es? Un ciego no puede ver el camino. Puede sentirlo, puede oír, puede palpar, pero no puede ver. Un ciego, o este ciego del que está hablando acá la Biblia, era una persona que era mendiga, que pedía dinero al lado del camino, no tenía futuro, no tenía esperanza. ¿Qué va a tener esperanza una persona que sabe que no tiene vista? Aunque hoy en día podemos ver personas que no tienen vista triunfando, pero la enseñanza que nos tiene Bartimeo es aún más allá, es una enseñanza espiritual. Amén. Así andábamos nosotros, sin esperanza en la vida.
mendigándole amor a otras personas, mendigando reconocimiento, mendigando. Muchas personas irían a la cantina a comprar un rato con una muchacha, que es algo deplorable, porque lo que está haciendo un hombre es comprando tiempo para que lo atiendan. Eso es no tenerse amor propio. Bueno, nos podemos imaginar cualquier cantidad de cosas en las que nosotros podamos entender de que lo único que hacíamos lejos de Dios era mendigar. Era vivir sin un propósito. Era vivir sin esperanza. Pero esa ceguera se reflejaba en no conocer la verdad. Aunque veíamos físicamente, algunos vivían en medio de la idolatría y se iban a la misa, y cuando salían de la misa se iban a pecar. O vivían en medio de los problemas, en medio de circunstancias en las que la vida era un tormento, la vida era dañina para sí mismo. Pero la persona nunca había reconocido o nunca había conocido la paz, nunca había conocido algo diferente. Pero cuando llegó el Evangelio, se abrió los ojos de nosotros. Y entendimos que había algo que nos oprimía, que había algo que no nos dejaba andar, que había algo que no nos dejaba ver más adelante, que había algo que nos impedía poder vivir libres. Y ese algo se llama el pecado. El ciego tenía algo que no lo dejaba ser una persona común y corriente, y era su ceguera. Y nosotros teníamos una ceguera espiritual que no nos permitía vivir libremente. Pero llegó Jesús a nuestra vida, se apiadó de nosotros, nos levantamos y le dijimos: Señor, necesitamos de ti. Y llegó Dios y nos limpió, nos perdonó, nos lavó con su sangre, nos limpió de pecados y nos volvimos unos seguidores de Jesús. Esos somos nosotros, unos cristianos, unos seguidores de Cristo, unos seguidores del Señor Jesucristo. Porque un día llegó y se atravesó a nuestra vida, y cuánto le podemos dar gracias a Dios de que un día Él se nos atravesó en el camino. Qué interrupción tan hermosa. No se nos podía haber aparecido nadie mejor en el camino para levantarnos, para sacarnos de la mendicidad y mostrarnos un nuevo rumbo. Y lo que Dios hizo con nosotros fue mostrarnos la verdad. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el capítulo 8 del libro de Juan, Jesús está hablando con unos judíos y les dice este versículo, en el versículo 32, les dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y les dijo Jesús: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda en casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta era a la verdad que Jesús se estaba refiriendo. Esa era la ceguera que nosotros teníamos. El practicar el pecado nos hacía cada día más ciegos, si se puede decir así, y el practicar el pecado nos hacía mendigos. Amén. Y esclavos del diablo. Cuando llegó Jesús y nos quitó la ceguera y nos mostró que el pecado nos estaba destruyendo, entonces nuestro rumbo cambió y empezamos a ver el mundo diferente. Apenas nos volvimos seguidores de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros le compartamos a un amigo. Si hay algún amigo escuchándome, quiero decirle que lo que Dios quiere es que tú entiendas que el pecado te está destruyendo. Amén. El hombre tiene una capacidad increíble para autodestruirse. Amén. El hombre tiene grandes capacidades de hacer muchas cosas, pero entre ellas está autodestruirse. Y eso es lo que Dios, por medio de su palabra, nos quiere prevenir. Nos dice: no practiques el pecado porque te pasará esto. Amén. El pecado es una advertencia. La Biblia dice: el que practica la fornicación peca contra sí mismo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Si practicas este pecado, esto te llevará a esta destrucción. Cuando vemos en la televisión un comercial de cigarrillos, digamos ese ejemplo, en la cajetilla de cigarrillos aparece que el fumar provoca cáncer de pulmón. Aunque la advertencia está ahí, la persona se lo sigue consumiendo.
Entonces mire que tenemos la capacidad de autodestruirnos nosotros mismos, o la persona que consume cigarrillo es capaz de fumarse el cigarrillo aunque en la caja diga que causa cáncer de pulmón. Y ese es el pecado. Todo lo que hagamos que sea pecado se convierte en un destructor para nosotros. Amén. Nos daña, nos perjudica. Y eso es lo que nosotros hemos entendido cuando llegamos a los caminos de Dios. Como leíamos en un principio de este devocional, en el capítulo 53 de Isaías dice que Jesús murió en la cruz del Calvario de una manera trágica para llevar todos nuestros pecados, porque en vista de que nadie era capaz de vivir sin pecado, entonces Él murió para llevar nuestros pecados. Y mire lo que dice Jesús en el mismo capítulo 8. Jesús les dijo a con quienes hablaban: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Les hizo una pregunta. O sea, ¿quién de ustedes dice que yo he pecado en algo? Es el único hombre, el único ser humano que ha sido capaz de decir: yo no he pecado. Amén. Y ese santo, justo y perfecto que no había pecado, murió en la cruz del Calvario para llevar nuestros pecados. Amén. En vista de que nosotros no éramos capaces de vivir sin pecado, sin autodestruirnos, sin dañarnos, sin causarnos dolor a nosotros mismos. Pero llegó el Dios santo y perfecto que nos creó un día y nos vio corriendo como ovejas que no tienen pastor, y se apiadó de nosotros y vino y dio la vida por nosotros y nos limpió y nos cambió el rumbo. Y acá vemos muchos que hemos cambiado de rumbo hace 30, 40 años, 10 años, un año. Y hemos cambiado de rumbo y estamos acá, felices de que un día se nos atravesó el Señor y nos sanó de la ceguera espiritual que traíamos. Amén. Así que es un maravilloso mensaje en el que el Señor nos comparte por la Biblia. Amén. De que lo único que quiere hacernos Dios es sacar al hombre de la posición de mendigo, quitarle la ceguera espiritual que tiene y volverlo seguidor de Jesús. Amén. Para que sea una persona santa, correcta, o al menos que ande en el camino de la perfección. Amén. Para que un día alcancemos a llegar a verlo a Él cara a cara, para que no nos autodestruyamos y encontremos el verdadero propósito que Dios tiene para nosotros, y es salvar nuestras almas. Amén. Así que el Evangelio es un mensaje de paz, es un mensaje de amor, de reconciliación con Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Cuando el hombre pecó allá en el huerto del Edén, el Señor lo sacó del huerto y le dijo: póngase a trabajar mejor porque usted no fue capaz de vivir en este huerto tan bueno que estaba viviendo. Y prácticamente el hombre perdió la relación con Dios. Pero años más tarde el Señor dijo: hay una forma de restaurar esa relación con Dios. Y es creer en Jesucristo. Amén. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. Por medio de Jesús nosotros encontramos el perdón e iniciamos una nueva relación con el Señor Jesucristo. Y anoche lo decía acá mismo en el culto: qué bueno que nosotros, después de 6 meses sin reunirnos, aún estemos con ganas de seguir caminando con el Señor Jesucristo. Hoy tenemos un testimonio más que contar a nuestros nietos si llegamos a verlos. Mira, una vez quedamos 6 meses sin ir al culto y seguimos creyendo de que Jesús era el mismo ayer, hoy, por los siglos, de que nadie nos puede quitar a nosotros la experiencia que nosotros tenemos acá con Él, lo que nosotros vivimos, lo que hemos sentido, lo que hemos experimentado con el Señor Jesús. Nada lo podrá arrancar de nuestra vida, y por eso es que estamos aquí reunidos de esta manera, porque nada nos puede arrancar de que un día Jesucristo se metió en nuestra vida, nos sacó de la posición de mendigos y nos puso a caminar detrás del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor los bendiga. Amén.